Bajo la superficie. Bienvenidos al tercer episodio de Bajo la superficie. Somos Adriana Hurtado Y Henry Vázquez. desde Caicara del Orinoco. Hoy, Adriana, tenemos un tema espectacular y tenemos un invitado, como siempre, de lujo, el profesor Cristóbal Castillo. Vamos a estar hablando de... El mito del Dorado. Y hablar del mito del Dorado es hablar de aventuras en parajes remotos de la América del Sur. Les va a fascinar. El Dorado. ¿Quién no buscó el Dorado en la historia? De eso vamos a hablar hoy y esperemos que lo disfrutes mucho como has disfrutado los dos primeros episodios. Bienvenido, profesor Cristóbal Castillo, a Bajo la Superficie. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Adriana. Realmente un honor y un placer estar acá esta noche por invitación tan amable. Siempre buscando la manera de difundir la maravillosa herencia que tiene este territorio que hoy en día llamamos Caicara. El honor es nuestro. ¿Ah? El honor es nuestro de haber contado, bueno, con dos invitados ya de lujo y tener otro invitado de lujo, porque sabemos que hay gente que se ha dedicado, como tú, como Carlos Lara y Milton, a quienes tuvimos como invitados en los otros dos episodios, en los episodios anteriores, a difundir la cultura, a conocer, a investigar, y caramba, eso nos llena, eso nos nutre. Y apenas estamos comenzando, que es lo más maravilloso de todo. No, si algo tenemos nosotros aquí en nuestra tierra son personas que han investigado, que son historiadores, que les gusta escudriñar en lo de la historia y enseñar. Eso es el objetivo principal de Bajo la Superficie. No solamente es entretener con esta nueva plataforma tecnológica que son las redes sociales, los podcasts, sino tratar de ubicar, instruir a la gente sobre algo tan fascinante como es la historia de nuestra tierra y del Orinoco Medio. Y hoy tenemos un tema fascinante, Adrián, con el profesor, que vamos a estar hablando con el profesor El Cristóbal. mito del Dorado, pero antes de comenzar a hablar del mito del Dorado, ¿qué Sí. hacemos en Bajo la Superficie? Aquí tenemos, profesor, tenemos un ritual. Tenemos un ritual en Bajo la Superficie que quedó desde el primer episodio. Y no podemos empezar ningún episodio sin hacer algo muy interesante. ¿Qué será? Un brindis. Un brindis. Así es. Lo bueno es que todos los invitados están al Todos día. los invitados están claros en que se hace el brindis. Yo creo que se corrió la voz. Sí, yo creo que sí, porque... No, y también que se nos una, pues, nuestra asistente de producción, Luminito, camarógrafo, Diseñador maquillador, Tenemos diseñador múltiples gráfico, talentos. que se nos una para el brindis. Claro que sí. Múltiple talento. No quiere. Sabes que toda la gente que está detrás de cámaras no Sí, quiere salir, sí. pero... Vente, Raúl, vente. Pero sin miedo, Sin miedo, miedo. vámonos. Bueno, salud por el salud tercer episodio. Por el tercer episodio y por el éxito de los que vienen. Amén, y que sean muchísimos Dice- más. Además, agradecido con todos, de verdad. Los comentarios de los demás episodios han sido muy positivos y la idea es que compartan y que nos sigan a través de nuestros canales de YouTube, @Bajo la Superficie 2.0, y nos sigan en Instagram, Facebook, TikTok. Así es. De hecho, Todas las Henry, redes @Bajo la Superficie 2.0. De hecho, ya tienen quienes han visto el primer episodio. Yo todavía no he podido visualizarlo porque la señal no nos ayuda, pero quienes han visto el primer episodio lo han disfrutado y espero que cuando pueda descargarlo lo disfrute yo también, porque todo lo que está hecho con cariño y está bien hecho, pues se disfruta. Sí, así es. Bueno, nosotros estrenamos hoy en horas del mediodía. Estamos muy contentos, estamos muy animados. Los comentarios, lamentablemente los comentarios del estreno se borran, pero fueron muy positivos. De verdad agradecidos con la acogida, ¿no? Y con el apoyo. Bueno, ahora sí, ¿de dónde salió la idea del Dorado? Bueno, la idea del Dorado es bastante antigua, de hecho, y viene de cuando Cristóbal Colón llegó acá al territorio hoy venezolano en el año 1498. Colón y sus marineros vieron que los habitantes primeros y primarios del territorio utilizaban adornos de oro. Era en las muñecas, en los tobillos, usaban collares, aretes. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿de dónde viene este oro y por qué esta gente no le da importancia? Porque en verdad, antropológicamente, los habitantes primeros y primarios, no solo de Venezuela, de la América del Sur, simplemente aceptaban el oro como elemento de ofrenda ritual. Lo identificaban con el sol, que era su dios, y por eso pensaban que era sagrado. Pero hasta allí. No tenían una concepción económica de lo que valía el metal. Así que literalmente solo lo usaban para hacer ofrendas que le obsequiaban a la madre tierra
en los ritos de fertilidad, en los ritos para la lluvia, para la salud. Y bueno, Cristóbal Colón y su tripulación, que estaban pensando de otra manera respecto al metal, comenzaron a creer que había un lugar, ¿verdad? Un lugar maravilloso, de donde venía todo ese metal en tal cantidad que simplemente estas personas no le prestaban atención. Y por allí nació, hermoseándolo un poco con el paso de los años, la idea de lo que nosotros conocemos hoy en día como Manoa, que es la capital de la ciudad de oro, o del país de oro. De hecho, hay una novela muy interesante, la escribió uno de los nuestros, el doctor Arturo Uslar Pietri, Camino del Dorado, donde él describe, él es bastante cuidadoso al describir, cómo era el pensamiento de los españoles respecto a este lugar. Ellos decían que era una ciudad enorme, hecha toda de oro. Las tejas, las casas, las calles, e inclusive el rey del país, el rey Omagua, cada vez que moría un soberano y ascendía otro al trono, iba a sumergirse en una laguna. Se espolvoreaba de resina, se cubría de resina, y sus súbditos lo espolvoreaban con polvo de oro. Así que brillaba a la distancia, era algo fantástico. ¿Okay? Ahí es donde comienza entonces ese dorado que nos ha sido legado a través de tantas películas, de tantos libros, y que parece paradójico, ¿no? Parece contradictorio, que los españoles estuvieron literalmente parados encima de él y no lo vieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando, era una ciudad, un lugar geográfico específico. Como ellos pensaban, me imagino, como Sevilla, como Madrid, como Zaragoza, pero toda de oro. Una ciudad como tal. Una ciudad como tal. Con calles, con con casas. calles, con todo, y entonces, pero resulta que, bueno, le pasaron por encima a los más ricos yacimientos de oro de la América del Sur y no los vieron. Nos lo dejaron a nosotros para la posteridad. Cristóbal, yo escuchaba por allí algo muy, muy romántico, ¿no? Que cuando los españoles preguntaban por el oro, por el dorado, los indígenas señalaban hacia acá, hacia la Guayana, y señalaban hacia la Guayana por el color del Orinoco. Así es, por el color del Orinoco, porque en ciertos puntos de su recorrido, el Orinoco arrastra mineral aurífero, pequeñas cantidades de partículas de oro, y eso pues les atrajo la atención. Y de hecho es interesante porque uno de los primeros europeos que después de Cristóbal Colón buscó el dorado precisamente por esta zona era el corsario inglés Sir Walter Raleigh, que estuvo por acá más de 2 años explorando toda esta parte. Incluso uno de sus lugartenientes exploró el Orinoco entre la actual Ciudad Bolívar y la desembocadura del río Guárico. Eso fue en el año 1595, pasando por el lugar donde hoy en día se levanta pues nuestra población, población Caicara del Orinoco. Y es así como Caicara del Orinoco y su pasado arqueológico entra en la historia, porque esto es muy interesante de comentarlo. Cuando él pasa frente al promontorio donde más adelante se levantó la primera Caicara, él ve una talla, un dibujo gigante en las rocas de uno de los cerros, que hoy sabemos que es el Cerro El Guamo, donde está el cementerio viejo. Y esa talla, que él describe muy bien en su diario, es la primera mención que tenemos del mal llamado petroglifo del burro con patines, que no es burro ni tiene patines tampoco. ¿Por qué se llama el burro con patines? Yo sé que no es tema del episodio, pero ¿por qué se llama el burro con patines? Porque en verdad uno lo ve y pareciera que fuera, pero no es en realidad un burro con patines, porque es imposible, los burros no tienen patines. Obvio. Y aparte de esto, los estudios que se han hecho han determinado que más bien se trate de un ejemplar de tigre de dientes de sable que se sabe habitaron por esta zona aproximadamente hace unos 10.000 años. Entonces esa era la forma como nuestros antepasados lo vieron y lo dibujaron allí. Era como una especie de advertencia. Nosotros hoy en día vemos en ciertas casas un cartelito muy simpático que dice cuidado con el perro. Bueno, ellos tenían esa manera de advertirle a los otros que podían correr ese peligro. Cuidado con el tigre. Yo digo que un poquito volviéndonos al tema del dorado, la sociedad de los indígenas tenían cierta evolución con respecto al manejo de esos metales. Sí. Porque el oro per se no se consigue en pulsera ni ningún tipo de objeto. Hay que sacarlo de la tierra, seleccionarlo con alguna técnica que tenían que utilizado ellos en su época y volverlos a fundirlo. Sí.
y así moldearlo. Y no solamente los indígenas de nuestra tierra, también los indígenas de toda la parte de lo que es sur, los mayas tenían objetos de oro. O sea, que ellos se fascinaron en lo que vieron que estos pobladores originarios tenían tantos objetos de oro que empezaron a buscar desesperadamente dónde encontrar una ciudad donde saliera tanto oro. Sí. Pero el oro estaba en nuestra tierra. Por supuesto. Los españoles esperaban en su codicia que el oro estuviera nada más que en lingoticos dispuestos, nada más que para embarcarlo y mandárselo de regalo al rey de España, ¿no? Pero resulta que no era así, porque el oro ciertamente es como tú dices, hay que extraerlo de la tierra, procesarlo, refinarlo, fundirlo, moldearlo, y bueno, eso lleva su técnica. Ahora bien, es interesante porque realmente acá en el territorio que hoy en día es Venezuela, y particularmente en el Orinoco Medio, no sabemos que los ocupantes primeros y primarios hayan conocido las técnicas necesarias, aún las más básicas, para el trabajo del oro. Pero sí tenían, se sabe, una activa comunicación con otras culturas, como por ejemplo los taironas, que están en el norte de Colombia, y también los muiscas, que son de la misma zona, que ellos sí alcanzaron un grado de sofisticación. Sí. Y se ha encontrado acá en Venezuela algunas evidencias bastante sustentables de que inclusive la cultura quimbaya del Ecuador tuvo contacto primigenio con esta gente. Entonces había un intercambio de productos, un trueque, digamos, de productos valiosos que solo acá se daban, y el oro manufacturado ya de estas culturas. Okay. Lo cual implica que definitivamente tenemos que revisar la historia y comenzar a ver a nuestros antepasados no como seres atrasados, sino como seres humanos que eran parte ya de un complicado esquema social. De hecho, el doctor Alfred Weber, que fue uno de mis profesores en la Universidad de Carabobo, la Facultad de Educación, él nos hablaba de que ya estos ocupantes primeros y primarios del territorio estaban organizados. Él hablaba del orden social amazónico, caribe y andino, es decir, una serie de sociedades compuestas por diferentes estratos que tenían ya acceso a comunicaciones por tierra, por vía marítima, por vía fluvial, y mantenían un comercio activo. Entonces, la sal, el oro, los productos tejidos, productos del mar, etc. Entonces, bueno, tenemos que abordar esa parte de la historia y revisarla y, si es posible, reescribirla. En la historia... Además, Cristóbal, tú me mencionabas algo de que este mito también comienza un poco en Bogotá, cerca de Bogotá, en esta laguna que me mencionan, donde cayó un meteorito que al parecer era un material aurífero que venía del espacio, y allí se nota que estamos hablando de ese intercambio, porque si me dice que comienza en Bogotá y viene hasta acá, es porque definitivamente estas culturas aborígenes se comunicaban entre sí. Sí, de hecho, eso es importante porque ve, actualmente las agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, han estado haciendo estudios de gran resonancia, de gran impacto y de gran envergadura respecto a de dónde salen los minerales que hoy en día estamos utilizando para nuestro progreso de civilización. El acero, el oro, los diamantes. Hay algunos que se formaron acá, son autóctonos de la Tierra, pero hay elementos que definitivamente son extraterrestres. Y el oro, al parecer, es uno de esos elementos que cayó a Tierra con un bombardeo de meteoritos que sufrió la Tierra cuando todavía su corteza estaba elástica, todavía no se parecía en nada a la Tierra que conocemos, hace ya más de 3.000 millones de años. Y esos meteoritos conteniendo mineral llegaron, se estrellaron en la Tierra, y de allí se originan unos enormes yacimientos que incluso algunos de ellos todavía están sin tocar, como para 200 o 300 años más de producción. Por supuesto, la naturaleza como que sabia, porque ha colocado estos yacimientos en lugares bastante inaccesibles, como por ejemplo en el fondo del mar, en las grietas hidrotermales, a más de 4.000 metros de profundidad, de donde no es fácil de sacar. O sea, que llegar al oro ahí, oye, si el dorado queda ahí, no creo que sea... No va a ser fácil llegar. Nunca iban a llegar a ese dorado. Porque la inversión excede la ganancia. Entonces, bueno, por ahí nos vamos. Mira, yo tengo rato por aquí, ustedes me ven, yo estoy conversando con ustedes y yo estoy viendo sobre esa mesa, estoy viendo unos libros que trajo Cristóbal. Muy interesante.
Porque, bueno, por ahí está uno que dice excursión al Dorado. Excursión al Dorado. Ese, obvio que del tema, El Dorado está en Venezuela, Sí. también tiene una revista por allí. Esta es la revista El Desafío de la Una Historia. revista de historia que El Dorado está en Venezuela. Es que definitivamente Venezuela es la tierra prometida. Así es. Pero el que me está llamando más la atención y el que nos va a ayudar muchísimo Ujú. para seguir investigando y conversando acerca de estos temas de mitología es este que está acá. Mitos, leyendas, cuentos y realidades de Guayana. Ese es del autor del Américo Fernández. Américo Fernández. Sí, Así que- en realidad es un libro pues, que tiene varias precisiones históricas, como por ejemplo la ubicación aproximada de la laguna, de algunos cuerpos de agua que acá mismo en la región guayana contienen depósitos de oro en su fondo, ¿no? Y que por cierto, durante esa gran sequía que ocurrió en el año 1926-1927, que llamaron el año de la humareda, esos depósitos quedaron al descubierto, pero como se decía la mitología reinante, que habían ciertas cuestiones oscuras o sobrenaturales, la gente las dejó quietas y cuando volvió a llover, bueno, ya se cubrió. La mitología nos cuida, así que Así es. importante conocerla. Y justo abro una página al azar de este libro y sale acá, Guardianes de las Riquezas de Guayana. No me atrevo a pronunciar el nombre indígena. Acá está, de Walter Raleigh, nadie más ha dado cuenta de los Ehuaypanomas, es decir, los hombres sin cabeza, que son estos, ya va, yo tengo por acá. No, pero una- ese tema para otro episodio. Sí, no, porque pero ese es hay que importante. conversarlo. No, pero es importante porque tengo un grabado acá. Ah, bueno, si no conocen a Sir Walter Raleigh, por acá hay una imagen de él. A este señor le debemos el conocimiento que tenemos de nuestra región. Y eso parece mentira. La historia venezolana es así de contradictoria. La gente que ha venido de fuera, como que conoce más de nosotros que nosotros mismos. Sí, Pero bueno, esta es la lamentablemente imagen de Sir Walter Raleigh. En todo caso, los aborígenes que mencionaba Adriana por allí, los Ehuaypanomas, al parecer fueron en su momento una tribu con unas características físicas muy particulares. Walter Raleigh hace mención de ellos como hombres sin cabeza o hombres que tenían la cabeza en el pecho, que tenían los ojos y la boca en el pecho. Es decir, al parecer sufrían de algún tipo de alteración genética. Después de Walter Raleigh, nadie más volvió a saber de ellos, pero digamos que quedaron en la mitología porque esa imagen es tremenda, es difícil de borrar. Esa es una parte de las aventuras que vivieron esas personas que se aventuraron, ¿no? Sí, Valga la redundancia, Sí. a buscar el dorado. sí. Que creo que es lo más fascinante del mito del dorado. Ujú. Todo lo que contaron, que vivieron, las aventuras que vivieron en ese proceso de búsqueda, en navegando los ríos, el Orinoco, el Amazonas, bueno, tantos ríos que hay en la parte sur de América, Sí. y que ellos vivieron tantas aventuras para poder contar y que ha fascinado durante muchísimos años, hasta películas han sacado sobre el tema. Y todavía se sigue buscando el dorado, ¿no? En su vieja concepción, porque hay exploradores, hay multimillonarios que no tienen nada más que hacer con el dinero y la tecnología, entonces ellos siguen buscando en el Amazonas, en los Andes, porque también el dorado tiene una especie de hechizo protector, no sé, pero siempre, desde que se escuchó hablar de él por primera vez, los aborígenes le decían a los españoles, mira, el dorado está allí. Y cuando llegaban los españoles al sitio, Ya, el decían, dorado no, desapareció. el dorado está más allá, detrás de esta roca, detrás de aquel lago, detrás de aquella montaña. Pudiésemos comparar el mito del dorado con la Atlántida. Sí. Como una sociedad o una ciudad Ujú. que De la que nadie todo el consigue. mundo habla, pero nadie consigue. Exacto. Nadie... Muchos juran haberlo Yo- visto, pero en verdad la ciencia y la tecnología nos dicen, oye, nos quedamos con la duda. No Yo me sabemos. estoy imaginando una ciudad con unas columnas gigantescas, aquellas calles como empedradas, pero en oro. Ujú. Yo me estoy imaginando todo eso. Yo me estoy haciendo una película aquí en la mente. Sí, Yo, Así muy, fue que muy vimos fácil vemos las películas.
Sir Walter Raleigh se Sir imagina Walter, así. tú estás como Sir Walter Raleigh. Es que yo me estoy imaginando, porque es que yo para hacerme películas soy buena, entonces yo me estoy imaginando las columnas, aquello, pero como está dentro de la selva, entonces me lo imagino como una película de esa de Indiana Jones. Ajá, algo así. Entonces está cubierta por ramas, Sí. lianas. Y lo protegen Y lo protegen hombres sin uno- cabeza, sí. con los ojos en el La trampa y toda la cuestión, sí. Y los animales, por supuesto. Así me lo estoy imaginando yo. No, y no solamente Podemos hacer la película. Sí, no solamente Walter Raleigh buscó el dorado, también hombres, los españoles como Francisco de Orellana, como Lope de Aguirre, a quien apodaban el salvaje por razones evidentes, porque el hombre encuadraría en lo que hoy en día llamaríamos psicópata, porque eso es lo que era, un psicópata. Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Henry Morgan, el pirata, en fin, muchos exploradores, aventureros, piratas, científicos también, pero sencillamente se toparon con que de nuevo le pasaron por encima y no la vieron porque estaban buscando un arquetipo, y los arquetipos rara vez se ajustan a la realidad, eso lo saben. Eso es correcto, así es. Durante X cantidad de años, 500 años buscándola ahí. Y es increíble, todavía hay gente que cree en la idea tradicional de El Dorado. Bueno, yo soy de los que creo que todavía nosotros, los venezolanos, estamos buscando el dorado de una forma equivocada. Sí. A pesar de que Venezuela entera, vamos a decirlo, es El Dorado. Porque mira, nosotros tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos diamante, tenemos nódulos de manganeso. Allí en la fosa de Cariaco se han detectado presencia de nódulos de manganeso. Lo que pasa es que esa es una zona abismal del mar y cuesta mucho extraerlo, pero aún así tenemos yacimientos allí, muy importantes. Y no es solamente la presencia del elemento, sino la cantidad y la calidad, porque tenemos reservas probadas para largo tiempo. Entonces, oye, no es casualidad, sino mucha causalidad que Venezuela, no de ahora, haya sido una pieza importante, o yo diría que la pieza importante en el ajedrez mundial. Y además de esos hombres sin cabeza, de esos animales protectores, ¿qué otra aventura hemos visto en algunos libros? Bueno, se habla mucho de que esta ciudad, de repente, algunas personas la pueden ver, pero otros no. Quienes están cegados por la codicia, quienes solo buscan oro, no la ven. Le pueden pasar por enfrente y no la Te ven. necesitas un corazón puro, Exacto. noble para verlo. Digamos que se compara, esta leyenda también podemos compararla con la búsqueda del Santo Grial del rey Arturo, porque solamente los puros podían verla. De hecho, hay algunos relatos interesantes que los recoge el padre Bartolomé de las Casas, de algunos españoles náufragos que por cuestiones de su propia situación irregular llegaron y dicen que vieron, que estuvieron a las puertas de la ciudad, pero que cuando ellos vieron aquella magnitud de riqueza acumulada ahí en las calles y la gente de lo más tranquilo les acometió un deseo de codicia y entonces simplemente desapareció, o a otros las puertas de la ciudad se les cerraron sin que se pudieran volver a abrir. O sea que el oro siempre trae algo enigmático. Sí. De hecho, las personas que se dedican en la minería en la zona dicen que de repente hay una bulla que se esconde porque hay alguien personas que tienen esta codicia, y el oro, eso lo creen mucho los mineros. Y también los indígenas de nuestra zona, hay algunos que hablan de que hay zonas como que encantadas donde hay gran cantidad de oro, pero nadie puede acceder a ellas si viene con esa codicia, esa maldad de extraerlo solamente para un beneficio personal o malvado de alguna manera, ¿no? Sí, y es tremendo. Mira, esa parte de la historia es tremenda, porque inclusive yo he llegado a saber de historias de caicareños que han estado internados por esta zona de la parte del Alto Cuchivero, buscando algunos supuestos entierros, unas botijas, como decíamos antes, unas botijas, y han tenido, bueno, dicen ellos, no me consta, pero vamos a facilitar los datos hasta cierto punto. Han tenido contacto con entidades inmateriales que les han dicho, bueno, sí, yo les doy la riqueza, pero uno de ustedes tiene que quedarse aquí haciéndome compañía. Mira, justo, justo estaba pensando en eso, porque siempre se ha dicho que la tierra da, pero la tierra también reclama. quita, también reclama. Entonces, cuando Henry hacía referencia a lo de los mineros, fíjate que cada vez que hay una bulla, como lo llaman los mineros, cada vez que hay una bulla
Y cada vez que la gente pues agarra mucho oro y yo escucho que tantos gramos de oro y tantos kilos de oro. Hay un desespero. Sí, hay un con esas desespero y hay joyas. muchísima gente. Alguna tragedia ocurre. Como por ejemplo la que lamentablemente aconteció en Buyaloca este mismo año, creo que estamos, ¿no? Y otros sucesos impactantes asociados pues precisamente con esta fiebre de oro. Y por cierto que la búsqueda del dorado no fue limpia porque costó. De hecho, Walter Raleigh, cuando entró por el delta del Orinoco en 1595, perdió una de sus embarcaciones con toda la tripulación allí mismo en la desembocadura. Una falsa maniobra, chocaron con una roca y ahí terminaron 25 hombres que todavía algunos pescadores que frecuentan el lugar aseguran que en épocas del año, cuando el río está muy seco, se ven algunos de los restos del barco preservados porque esa es la zona del río donde el agua dulce y el agua del mar se mezclan y es una zona libre de parásitos, así que cualquier madera que caiga allí todavía se preserva. Interesante. Para nuestros seguidores internacionales, ¿no? Que hay personas que no manejan ciertos conceptos y es bueno que se los aclaremos para que no que se quede, para que no terminemos el episodio sin aclarárselo. Ok. Una botija es un entierro o es decir, oro, ¿no? Sí. Que lo colocaban en En una tinaja, En una por tinaja. lo general eran monedas de oro, Sí. morocotas. Morocotas. que lo ocultaban, bueno, que el que poseía esta riqueza, este oro, lo ocultaba en algún lugar. Sí. Y bueno, claro, pasaban los años y la gente, en los mitos populares, en las creencias populares, dicen que esas botijas son cuidadas por entes, o por los dueños que murieron, o por alguien que enterraron junto con esa Para que lo botija cuidaran. para que Exacto. cuidaran. Porque se habla mucho de la gente que decía que bueno, los ricos, los hacendados o los colonos de la época mataban a sus esclavos y los enterraban, es decir, los obligaban a abrir los huecos para ocultar este oro y entonces los mataban y los enterraban junto Y debían cuidar Sí, debían ese cuidar. oro. Entonces el oro ha traído riqueza, pero ha traído también junto con ello mucha Desgracias. tragedia. Sí, Mucha por supuesto. tragedia. De hecho, esa costumbre que mencionas allí, Henry, viene de los antiguos piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros que tanto nos ha Hollywood regalado, pero de una manera equivocada también, porque la historia verdadera no se parece en nada a lo que la gran pantalla nos muestra, ¿no? Claro, Pero siempre eso se ya es romantizan, tema de otro siempre se episodio. romantizan las cosas. Sí, siempre romantizan, pero la verdad esa gente no era tan romántica. Bueno, ellos cuando iban a enterrar un cofre de tesoro, siempre dejaban a alguien allí muerto para que custodiara. Era una costumbre de ellos, porque ellos decían, O sea que no es una cuestión solo de nuestra tierra. No, es sino algo que viene de es por algo- allá. Exacto. ellos decían que dos pueden guardar un secreto si uno de los dos está bajo tierra. Uy, Así qué que- cruel. Sí, era terrible. Cuánta maldad. Pero, sí, cuánta maldad. Pero así era como se mantenían a salvo estos tesoros. Y bueno, hoy en día, parece mentira, todavía hay muchos puntos respecto a esta historia que no se terminan de resolver. Hay tesoros que están sin localizar, como el tesoro de Barba Negra, el tesoro de Morgan y de otros célebres bandidos del mar. Lo que sí podemos decir es que América como continente y sobre todo Sudamérica ha dado muchísimo oro. Y no solamente oro, plata, diamante, esmeralda, rubíes, tierras raras que en aquel momento se desconocía su valor y su utilidad, pero de las cuales tenemos grandes yacimientos. Y por supuesto, da la impresión de que en la antigüedad había mucha mayor riqueza de la que podemos imaginar nosotros en el siglo XXI, porque cuando Pizarro llegó al Perú, que secuestró a Atahualpa, al Inca Atahualpa, Atahualpa le dijo, si me liberas, si me da la libertad, voy a llenar una habitación desde el piso hasta el techo de oro y otra habitación desde el piso hasta el techo de plata, si me da la libertad. Pero Tenía para pagar. tenía. Y la cuestión es que las habitaciones del Palacio Real de Atahualpa eran enormes, más allá de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que quiere decir que esta gente tenía una gran cantidad de riqueza, pero ciertamente ellos conocían la manera de aprovechar lo que la tierra les daba. Hay una técnica, Adriana, que hoy en día en joyería han tratado de replicarla, pero no han podido. La técnica de la cera perdida. Eso lo hicieron los quimbaya y se lo enseñaron a los taironas en Colombia.
Estas imágenes o estas efigies de oro que se encontraron en la laguna de Guatavita, cerca de Bogotá, estaban hechas así. Y hoy en día en el Museo del Oro en Colombia, quienes viven en Colombia, me imagino que han tenido la oportunidad de visitarlo, están hechas de una manera tan perfecta que no hay golpes de martillo, no hay soldadura, no hay nada. Es una técnica y muchos grandes orfebres de hoy han tratado de replicarlo y no han podido. Eso desapareció con ellos. Es impresionante como la tecnología ancestral, la tecnología de la que disponían nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros aborígenes, no ha podido ser superada. Entonces, a veces esto me lleva a pensar de que nosotros decimos que evolucionamos, pero a veces lo dudo. A veces Sí. creo que nosotros hemos ido involucionando en Más bien, ciertas cosas. nosotros estamos copiando algunos conceptos de nuestros ancestros, porque fíjate, todavía hoy en día es un enigma cómo es posible que para la civilización inca, por ejemplo, muy famosa en los Andes, pudieran hacer cirugía craneana, cuando nosotros todavía, en el siglo XXI, los médicos, mira, se lo piensan y se lo vuelven a pensar porque ese es un procedimiento difícil. Entonces, es lo que yo conversaba hoy con alguien, que claro, eso es tema para otro episodio y Sí. con un experto en la materia, pero definitivamente existen los universos paralelos, el tiempo no es lineal, no es como nosotros lo vemos, y tal vez esa gente está viviendo en este momento y nosotros estamos más atrás y a lo mejor ellos nos están estudiando a nosotros. De repente, o ellos están allí escuchando y viendo todo lo que decimos. Todo lo ¿por que qué no? estamos diciendo. La Mira, historia- las barbaridades que están diciendo Sí. esto de nosotros. La historia, ciertamente que no es como nosotros las imaginamos. Los libros de texto y las investigaciones demasiado específicas nos han dado una idea de que podemos manejar lo que es la historia como tal, pero la historia como tal es como una serpiente, y de hecho los griegos antiguos así la imaginaron, como una serpiente que se muerde la cola, formando un círculo. Y uno no puede manejar una serpiente. Aún los expertos en serpientes tienen accidentes de vez en cuando. Así que es la cuestión de que nosotros tenemos que aprender es a coexistir con la historia y a coexistir con estos universos paralelos que menciona Adriana, que ciertamente es una materia fascinante, pero para otro episodio. Sí, por supuesto que para otro episodio, porque si no, no paramos de hablar. Imagínate. Nos agarra la medianoche a nosotros conversando acerca de los universos paralelos y todo aquello, y tendremos que llamar a un físico Así es. teórico. Porque esa es la otra cuestión, que nosotros de repente, quien no está habituado al tema, dice, ah, sí, estos son los de los platillos voladores, pero realmente la física moderna, la física cuántica, ya nos está hablando, gracias a Stephen Hawking, e inclusive antes de Hawking, el mismo Albert Einstein ya nos había anunciado de la posibilidad científica de esto. Y Pero la es que ciencia, no podemos ser tan egoístas para pensar que Ujú. solo en nuestro planeta hay vida. no. Nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? Pero, Pero esa de es todas la maneras hay que dinámica. tocarlo. Necesariamente hay que tocarlo porque ya es hora de que despertemos. La historia está despertando y bueno, mira, en Caicara hay lugar para todo. Inclusive hemos tenido algunos episodios acá de avistamiento, pero eso ya es otra historia. Lo que les cuento es que realmente la física moderna nos está diciendo existen otros universos, existen otros planetas muy similares a la Tierra, pero bueno, están más lejos de lo que podemos alcanzar con nuestra tecnología. Y si existen, existe vida también, porque la naturaleza y el vacío son como agua y aceite, no se la llevan. Así es. Bueno, ya para ir cerrando, yo quiero que para que les quede claro a quienes nos están viendo a través de nuestra plataforma @bajo la superficie 2.0, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes Facebook, Instagram y TikTok, quiero que les quede claro acerca de lo que es el mito del Dorado y dónde está esa ciudad perdida, podríamos decirlo, esa ciudad perdida del Dorado. Esa ciudad perdida, o ese lugar perdido, se encuentra, increíblemente, allí donde hay un gran yacimiento, pero los grandes yacimientos están en un lugar llamado Venezuela. Así de sencillo. Entonces, en definitiva, el Dorado es Venezuela. Y no solamente por el oro, sino por la gran cantidad de recursos valiosos que tiene, además del petróleo, del agua, de la gente, de las mujeres más bonitas de América Latina, etcétera, etcétera, y etcétera. Oh, gracias por el piropo que nos tocó por allí. Así que aquí, en Bajo la Superficie, encontramos el Dorado.
Y El Dorado es Venezuela. Exacto. Bueno, ya para despedir, vamos a el brindis de despedida. Esta vez no se me olvidó. En los 2 primeros episodios se me olvidó el brindis de despedida, Porque pero ahora no. yo creo que tú en los 2 primeros episodios estabas tomando como muy rápido. Ah, ok. Salud. Bueno, y con este brindis finalizamos el 3er episodio de Bajo la Superficie hablando del Dorado. Nos fuimos hasta para los universos paralelos. Lo Nos fuimos importante para todos lados. es que todo lo que aprendimos hoy con el profesor Cristóbal Castillo, agradecido por atender la invitación. No, va a quedar invitado para un próximo episodio también, porque yo sé que él nos tiene que aclarar varios puntitos de los episodios que venimos. Yo creo que vamos a hacer un resumen al Yo final. creo que al final vamos a tener que invitar a todos los profesores. Y hacer un Así es. resumen, una cosa así. Al final de la temporada. Bueno, mis estimados, yo solamente les puedo decir una vez más el placer que me causa estar acá compartiendo de Caicara, para Venezuela, para el mundo. Y acompañado del silencio, Negro el Bongo se echa a andar. Salud, señores, el alba bebiendo en el Paso Real. Ahí está, pues. Salud. Hasta Uy. luego. Hasta luego.